It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Bienvenidos a Pensar Plural, bienvenidos a Los Silencios de Phantom, a esta edición reeditada que hacemos de Los Silencios de Phantom, en la que nos vamos a centrar exclusivamente en la temática del terror, aunque también vamos a dejar un hueco importante para un subgénero casi, que sería el subgénero terror bizarro, vamos a decirlo así, en el que tenemos a nuestro especialista de Phantom, que aprovecho esta oportunidad para darle la bienvenida y las gracias por estar aquí. Y le quiero pedir unas palabras sobre esta sección reeditada que nos pueda aportar. Bueno, yo creo que va a dar un soplo de aire fresco, ¿no? Un poco ahí, bueno, de aire fresco con el cadáver que tenemos ahí detrás. Un soplo. Sobre todo eso, sobre todo fresco. Fresco soplo al y corazón. También contamos con David, que está hablando ya, sin introducirlo, sin permiso. Bienvenido y muchas gracias. Y con Daniel Gorostiza también. Muy bienvenido y muchas gracias. Y lo que vamos a hacer es hablar de una película que, bueno, no está del todo mal, no está del todo bien, no es de mis favoritas, la verdad, pero es una película que vale la pena y que es interesante porque profundiza en uno de los personajes más interesantes dentro del psychothriller, voy a decir, ¿no? Un poco casi del terror. Es una película que va sobre Hannibal Lecter y se titula Hannibal o Hannibal en inglés. Y es del año 2001 y la dirige el grandioso Ridley Scott, uno de los directores más renombrados de la historia, probablemente, británico, ¿no? Sí. Bueno, con su hermano Tony Scott. Pa' descanse, tío. Pa' descanse, fue el que se tiró del Golden Gate, ¿no? Sí, el tío estaba muy jodido. Y dijo, director del último Boy Scout. Fue muy duro esto, para mí, cuando murió, porque, hombre, sí, joder, yo seguía un grupo de Twitter y se descojonaban de Tony Scott, de las pelis de Tony Scott. Decían que era el hermano tonto. Por el culo, tío. Era un buen tío, joder. Tony Scott, ¿el Reino de los Cielos es de Ridley Scott o de Tony Scott? Es de Ridley Scott. Pero ambos tenían una compañía que se llamaba Scott Free. Bueno, que la sigue. Sí, en la película de Hannibal se ve al principio unos créditos, Scott Free, cierto. Pero Tony Scott hizo bastantes buenas películas con Denzel Washington, no creo que sea justo. El fuego, a ver, Denzel Washington. Hizo el último Boy Scout, Tony Scott, por favor. Sí, era un director muy consagrado del género de acción. Lo que pasa es que luego con el paso de los años fue adquiriendo, digamos que una estética muy videoclipera. No, pero bueno, tiene buenas pelis. El fuego de la venganza, por ejemplo. Amor a quemarropa, que era un guión de Tarantino. El último Boy Scout, sí, efectivamente. Y el guión mejor pagado del siglo XX. Creo que sí, el guionista era Shane Black, si mal no recuerdo. Director de la magnífica The Predator, una de las mejores películas de la historia del cine. Muy infravalorada, por supuesto, y por desgracia, bueno, sufría una depresión y se acabó tirando por un puente. Es desgraciada, las desgraciadas circunstancias. Descanse el buen hombre. La película es del año 2001, que creo que se me olvidó de decirlo. Dura un poco más de 2 horas, 2 horas y 10 minutos más o menos. Y el presupuesto de la película fue de 87 millones, es una cuantía considerable. Y la recaudación solo en cines fue de 357 millones, sí, 351 millones. Que bueno, es una recuperación, es una inversión muy productiva, ¿no? Muy beneficiosa. A ver cuánto gastaron en publicidad. Sí, perdón. Digo que a ver cuánto gastaron en publicidad, porque hoy en día... Claro, también hay que ver. Sí. Bueno, está bien. Los actores, pues la verdad es que son bastante renombrados, bastante conocidos todos. Tenemos a Gary Oldman, que es un todocamino, que hace absolutamente de todo y lo hace absolutamente bien. Lo tienes haciendo Romeo is Bleeding en el 94 y al año siguiente o al año anterior está haciendo Drácula y una apariencia totalmente distinta, un personaje que no tiene nada que ver y él borda los dos papeles. Y luego lo tienes haciendo esta película que si no te dicen que es él y si no conoces su voz, ni te das cuenta. Lo tenemos en Batman también, hace lo que le pongan. Hizo de Churchill también.
Hizo del presidente. En Oppenheimer hace de presidente, no recuerdo cuál era. Johnson, puede ser, ¿no? ¿Cuál era el presidente que estaba ahí cuando tiraron la bomba en Hiroshima? Truman. Hace de Truman, pues no me había Hace de Truman, sí. Lo que pasa es que, claro, en el maquillaje y todo eso, pero Gary Oldman es un crack. O sea, además le ha pegado a todo. O sea, desde el cine más independiente hasta blockbusters, Harry Potter. Lo tuvimos también en Air Force One, una película interesante, producida por Jerry Bruckheimer, o si mal no recuerdo. Sí, un actor grandioso, grandísimo, impresionante. Yo quiero comentar una cosa a lo que ha dicho David, que sí es verdad que se le hizo publicidad, supongo como a todas las películas, pero lo cierto es que la mayor publicidad a esta película fue El silencio de los corderos, porque yo me acuerdo, yo tengo edad suficiente para haberla visto en el cine, y yo me acuerdo que de allí, de cuando se llenaban las salas de cine y esas cosas, era otra realidad más feliz, pues la sala estaba llena y todos habían ido allí porque les había gustado la película anterior. O sea que yo creo que la mayor publicidad que tuvo esta peli fue El silencio de los corderos. Pero es curioso, ¿no? Porque esta película cambia de productora, cambia también de distribuidora. Recordemos que la primera la distribuyó Metro-Goldwyn-Mayer, está Universal, se mete Ridley Scott, y hay personajes que no son reinterpretados por los actores del silencio de los corderos, ¿no? Eso al final hace pensar que esto es una secuela, pero una secuela muy de aquella manera, ¿no? Porque... Muy libre, sí. Clarice, por ejemplo, sin ir más lejos, que es casi tan importante como Aníbal Lecter, o más incluso. Yo no sé realmente si estas novelas van más sobre Clarice que sobre Aníbal Lecter, no estoy seguro. Dani seguro que lo sabe. Bueno, a ver, la primera... que si hacemos un día la peli pues hablaremos, que fue Red Dragon, ahí no sale Clarice, pero Aníbal Lecter es como en El silencio de los corderos, que en realidad por mucho protagonismo y mucho carisma que tiene Anthony Hopkins, que se come la pantalla, si te fijas realmente es un secundario en la historia. Pues en la primera novela es un agente del FBI, no me viene el nombre, Will algo. En la segunda es Clarice, y ya en la tercera es cuando él toma el protagonismo porque se hizo muy popular el personaje y el novelista vio ahí que había éxito, y entonces lo saca ahí. Entonces, pues realmente sí, claro, se puede sumar, aunque las dos primeras novelas sea secundario, como se llama la saga de Aníbal Lecter, y él sale en todas, se puede ver que es el protagonista. Y con esto concluyo. Lo del cambio de actriz se debió a que Jodie Foster no quiso hacer la película, y hay dos razones. Una, la que ella da, y la otra, el dinero. Yo no digo cuál de las dos puede ser verdad, porque para mí creo que son las dos. Según ella, yo no digo que esté de acuerdo, yo digo lo que ella dijo. Se traicionaba el personaje de Clarice, que puede ser. Lo que pasa es que esta película, excepto el final, que ya hablaremos, y un par de cositas más, es muy fiel a la novela. Entonces, si se traiciona el personaje de Clarice, el que lo está traicionando es el que lo creó, el novelista. No sé hasta qué punto se puede llamar esto traición cuando tú haces evolucionar un personaje que tú has creado, pero bueno, eso es un punto. Y el segundo es que pidió mucho dinero, y entonces la gente, es que esto está en la prensa, estuvo en su día, la gente habló con Dino De Laurentiis, y Dino De Laurentiis, cuando escuchó el precio, le dijo: mándale mis recuerdos a Jodie Foster. Y entonces se presentaron como 5 actrices grandes de la época, en plan Angelina Jolie, Kate Blanchett y tal, y Julianne Moore. Y como Anthony Hopkins ya había trabajado con ella en una película que no recuerdo ahora el título, y le gustaba mucho trabajar con ella, se lo dijo a Ridley Scott. Al parecer Ridley Scott le hizo una prueba, le gustó y dijo: pues nada, esta tía es un camaleón, pues que haga de Clarice y ya está, es que el público nos perdone. Y la verdad es que el público les perdonó porque sacaron, como tú has dicho, mucho dinero. Sí, a ver, la actriz a mí me parece muy buena. Obviamente, si no fuese buena no está donde está. Ya supongo que la recordabais de antes de Parque Jurásico. Bueno, de 1000 películas. Esta señora salió en 40.000 películas. Hace el papel que tiene que hacer, más o menos, pero creo que no se mete tanto. O igual sí que se mete tanto, pero la expresividad que tiene no es como la anterior actriz, como Jodie Foster. Porque
A lo mejor también lo querían hacer así, porque pasaron 10 años, a lo mejor ella es más madura, tiene otra forma de ver las cosas y de enfrentarse a las cosas. Igual antes era más temperamental, le afectaba todo más. Pero sí que es muy diferente la forma que tiene de actuar. No es tan expresiva, no se mete tanto, no está tanto en el meollo, no parece sufrir tanto, ¿no? Muchas veces está como, bueno, como si nada. Pues estoy aquí con Aníbal, pues a ver, se hace lo que... Incluso hay una escena que se pone a llorar porque está pasando algo que es bastante desagradable y a mí no me resulta del todo creíble. Quizás si lo hiciese la otra actriz sí que sería más creíble. Sí, sí, totalmente. Y tenemos también a Ray Liotta, que hace un papel totalmente asqueroso. Hace lo que le mandan, obviamente, pero el papel es asqueroso. No es Ray Liotta el culpable de ese papel. Ese es un papel ficticio, se lo decimos a todo el mundo, que no se confunda. Aunque ahora no le pueden hacer nada porque está muerto el pobre. Hay que honrarlo, tío. Pero yo creo que la escena de Ray Liotta ha quedado ya en el meme de nuestras conciencias, tío. O sea, es terrible. O sea, yo creo que es la escena definitoria de toda esta película. La más siniestra, sí, sin duda, ¿no? Sí, muy, muy asquerosa. Muy casi Matanza de Texas, diría yo. Bueno, peor que la Matanza. Peor, incluso. Es que es muy duro. Mucho peor. A ver, o sea, ¿se pueden hacer spoilers aquí o qué? Sí, claro. Sí, lo avisamos, alerta spoiler. ¿Vale? A ver, o sea, es que Alerta, la escena spoiler, es perturbadora. O sea, está Clarice sentada y el Ray Liotta tiene la tapa de los sesos abierta y está consciente y el Anthony Hopkins está ahí con unas pinzas cogiéndole ahí diciendo, mira, aquí es donde tiene no sé qué, no sé cuánto, y lo echa en una sartén. Pero está aromatizado. Y luego se lo da de comer el cerebro, tío, es terrible. Sí, le echa comino, ¿no? Pero él dijo como que le gustaba comer eso, ¿no? Me parece, esa parte de su cerebro, porque había estirpado un lóbulo o algo así, el del placer. Sí, hombre, el tío ¿no? estaba ya... Una cosa muy rara ahí. Sí. Pero sí que me parece un guiño a la Matanza de Texas, a la primera película total. Sí. Que tienen a la mujer retenida y la obligan a ver toda esa asquerosidad, ¿no? Justo enfrente de esto es ella. mucho peor, Sí, está... Es incluso más, o sea, tiene más sangre y más vísceras y todo, porque la matanza al final, en esa escena se ven pocas cosas, solo queda mucho asco, pero se ven 4 cosas. Pero yo creo que, no sé si, bueno, supongo que en la novela será así también, pero la escena es muy parecida como como esa chica llega ahí a la matanza con cara de cuero y con su familia estrambótica y como le dicen al abuelo que tiene que matarla, darle un martillazo. Vemos al abuelo que está todo podre, que recuerda un poco a este señor, a Gary Oldman, que está hecho una auténtica mierda por lo que le pasó, pero que es casi tan o más desgraciado y tan o más psicópata que Aníbal Lecter, también hay que decirlo. Sí. Y pues sí, ahí veo una reminiscencia muy grande. Luego tenemos, pues como dije ya dije a Gary Oldman antes, Ray Liotta, que parece que el tiempo le pasó bastante, porque en la película aparenta bastante más años que en Goodfellas, y Goodfellas se rodó 10 años antes aproximadamente. Y vemos que tiene un papel completamente mezquino, asqueroso, repugnante, y recuerda un poco a ese papel mezquino que tiene en muchas escenas de Goodfellas, aunque hay en otras escenas que él como que se arrepiente y empieza a intentar cambiar y tal, pero en el fondo pues ese papel de persona asquerosa que es capaz de hacer cualquier cosa para manipular a los demás. Y luego tenemos pues al grande, ¿no? Que en esta película a mí no me parece que se coma la pantalla como en la de Silencio de los Corderos. A mí me parece que hace un papel bien, pero no creo que esté entre sus mejores papeles ni de lejos. Ni de lejos llega a Los Silencios de los Corderos, creo yo. Es Anthony Hopkins, no sé si lo dije ya. Como esta es mi humilde opinión, y si hacemos comentarios de la de Dragón Rojo, que aunque la hicieron después debido al éxito de esta, es la historia anterior, sería Dragón Rojo, El Silencio de los Corderos y esta. Aníbal vuelve a salir de secundario y a mí personalmente me volvió a gustar más, porque yo creo que Aníbal es como ciertas comidas que en pequeña medida están muy ricas, pero que si abusas ya no te saben tan buenas. Pues es un poco, creo, lo que pasó en esta película, que había demasiado Aníbal y Aníbal hay que saberlo racionar, pero aún así la película me pareció que estaba bien. Hombre, sí, la película está bien, eso está claro. Sí, eso sí.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la trama de la película? Si ya queremos entrar un poco más en ella. Pues tenemos a este hombre que se llama, al que tiene Phantom detrás, a esa aberración, un accidente que sufrió, se llama Mason Verger, ¿no? Y es un hombre que es homosexual, aunque no se dice, pero se ve. Bueno, creo que se dice en algún momento. Y fue seducido de alguna forma por Aníbal. Y no sé muy bien por qué fue Aníbal quiso hacer esto, no sé si él también pues tiene atracción por hombres o si realmente hizo esto con el pretexto de hacerle daño porque le tenía manía o odio o algún tipo de rencor, por el motivo que fuese. Y lo que hizo fue pues seducirlo tal, empezaron a hacer tonterías, empezaron a hacer juegos en un toque un poco sadomasoquista, ¿no? Bueno, se empezó a hacer él, que Aníbal no está haciendo nada. Y luego creo que le dio una sustancia que él dice que era popper, pero yo creo que era burundanga, mezclada con algo. Y le mandó cortarse la cara, básicamente. Y dársela de comer al perro. Y dársela de comer al perro, es verdad. Pero lo hizo él. No fue Aníbal el que lo hizo. Pero bueno, obviamente lo hizo porque él pues lo estaba controlando. Y luego de 10 años, de un montón de años, pero justo coincide 10 años después de lo que pasa con Clarice y con Buffalo Bill y todo el tema, pues este hombre está como loco buscando a Aníbal, está completamente obsesionado con él y quiere matarlo, pero sufriendo lo máximo posible. Y bajo mi opinión creo que Aníbal tiene miedo en la película de esta gente, porque son unos auténticos colgados. O sea, la mafia que tiene detrás, todos los tíos que contrata y tal, son unos zumbaos, y Aníbal yo creo que en ciertos momentos de la película muestra miedo con respecto a esta gente. O sea, con los otros juega, pero con estos no juega, con estos escapa, que no se andan con tonterías, que lo desmontan. Y Aníbal realmente no es un tío fuerte, no es una persona que sepa pelear. O sea, él siempre a escondidas, factor sorpresa. En un combate 1 contra 1 no tiene nada que hacer, lo machaca cualquiera de estos mercenarios que van por ahí. Sí, aquí yo lo que vi es que el personaje está como no un segundo plano, pero es que no está al nivel de la primera, de La Silencio de los Corderos. Es la sensación, aparte te meten todo el batiburrillo al comienzo, ¿no? Que vemos ahí cómo empiezan a perseguir a esta chica con el hijo, ¿no? La brigada y tal. No sé, yo hasta un momento que te pregunté a ti, Rubén, te dije, bueno, ¿y dónde está aquí el protagonista? El supuesto protagonista, ¿no? Porque no sé, dejan así un poco de incógnita y tal, ¿no? Yo qué sé, siempre fue una secuela bastante menor, tío. Brilla más en sus partes concretas, tío, en alguna escena en concreto, incluso la escena esta del avión, tío, hay una escena del avión, si mal no recuerdo, donde habla con un niño. Sí, ¿no? Qué barbaridad. Sí, que tiene ahí como, que parece que se está comiendo algo. Creo que es un cerebro, es muy grotesca esa escena, ¿eh? Es dura. Pero joder, a ver, realmente, no sé, Ridley Scott tampoco es un tío que se haya caracterizado por grabar muchos guiones extremadamente brillantes. Yo creo que no, es irregular. Es un director que es un director, un artesano de puta madre, o sea, es un tío que lo tiene todo controlado, que se hace los storyboards, que se lo imagina todo en su cabeza, que hace multitasking a un nivel bestial, incluso ahora, a los que tiene 85 años, el tío sigue ahí, 86 va a cumplir, no sé, el tío sigue ahí a tope. Pero claro, la de Napoleón, ¿no? Sí, ahora vas a tener Napoleón con Joaquin Phoenix. Y joder, a Alien le duplicaron el presupuesto cuando se metió en faena, tío, con los bocetos y todo ese rollo. Sí. Pero luego sí que es verdad que hay guiones, tío, que no tal. Y esta es una de las películas que no creo que pasen a la historia dentro de su filmografía. Yo no sé si opináis lo contrario. Yo conocía que lo llevaba para el escenario. Dime. No, como algo excesivamente flojo, pero bueno, discreta. Hombre, flojo, a ver, flojo por... Sí, discreta se podría decir, porque tampoco... Por ejemplo, no es como Manhunter, se llama, la del 86, ¿no? La de Michael Mann, creo que es. Sí. Yo creo que es un poco superior, porque profundiza más en la psicología de los personajes, pero tampoco demasiado. Porque Manhunter de psicología y de intimismo y de eso, nada de nada. Es estéticamente muy buena, tiene unos planos de persecuciones y todo lo que queramos muy bueno, pero no profundiza en lo que realmente creo que tendría que profundizar este tipo de película.
Y esta lo hace, pero no lo hace como la primera, o sea, como la del Silencio de los Corderos. Parece que se queda en el intermedio, ¿no? Entre el Silencio de los Corderos y Manhunter, o sea, no quiero ir ni mucho para un lado ni mucho para el otro. Y luego veo que sí que tiene planos mucho más abiertos que la del Silencio de los Corderos. El Silencio de los Corderos, a pesar de que decíamos que era una película oscura, pero esa oscuridad no se generaba por ausencia de luz, sino por el ambiente, más bien, porque era muy luminosa. Muy opresiva. Claro, la de Aníbal es una película que es completamente luminosa, o sea, es muy abierta. Hay luz por todos lados, no hay situaciones claustrofóbicas, no se transmite esa tensión como se transmite en otras. Sí, no hay esa carga emocional en las escenas, como veíamos allí en la jaula, ¿no? Cuando estaba en El Silencio de los Corderos, o incluso allí en la prisión, sí. Eso sí que le falla bastante a la película. Pero también es verdad que, no sé, yo creo que influye bastante que esté Ridley Scott ahí, porque es una película que se sale un poco de lo que está viniendo a hacer Ridley Scott habitualmente. Entonces, pues bueno, yo qué sé. No es mala, pero es discreta. Muy pistolero, ¿no? Bastante Sí, más pistolera que El Silencio de los Corderos. Al principio hasta me recordó a mí un poco a Black Rain allí, ese tiroteo. Sí. No, Black Rain es de los 80, ¿no? Finales de los 80. O... Sí, 89, creo. Sí. Ya es más antigua. Manhattan Sur también, Rob. Sí, hace un cine más abierto, menos claustrofóbico y quizás eso le falla, pero ya digo, es bastante fiel a la novela. Lo que pasa que sí es verdad que la novela tenía como 600 y pico páginas, pero claro, con eso una película de 2 horas no te haces a lo mejor 3, entonces tuvieron que reducirla mucho. De hecho, hay personajes y situaciones que salen en la novela que no salen en la película, pero vamos, que todo lo esencial está allí. Y ya, si me permitís, comentaré el cambio que más protestaron los Phantom lectores, que fue el final de la película, que no sé si recordáis, aquí ella le deja escapar, bueno, pasa lo de la mano y poco menos que escapa él y todo el rollo. En la novela lo que pasa es que él la hipnotiza, ¿vale? Y no me acuerdo cómo llega a robar de la tumba los restos del padre y se los enseña y ella se despide de ellos y entonces en una manera muy turbia y un poco absurda, pero ella hipnotizada y después de hipnotizada, drogada y todo el rollo, se enamoran. Claro, con drogas se te enamora cualquiera, pero bueno, ahí me falla un poco a Aníbal Lecter y su gran inteligencia y su capacidad de seducción, pero bueno. Y se van a vivir por ahí donde no les persigue el FBI y entonces resulta que el enfermero afroamericano que sale en la película se los encuentra en Buenos Aires en un teatro viendo la ópera y tal, y entonces pues se descubre que ella sigue drogada y tal, no sé hasta cuándo podría tener este hombre a esta mujer drogada, pero bueno, y de vez en cuando tiene como clases de lo que era su vida antes, pero como que se consuela que por lo menos desde que está con ella ya él no se come a nadie y no mata a nadie. El final quizás, es que no sé, el del niño comiéndose el cachito de cerebro me parece más turbio. Este final me dejó un poco muy frío porque me pareció que traicionaba un poco ambos personajes, tanto el de Clarice como el de Aníbal Lecter, así que yo personalmente, y que me odien los fantomes lectores, me gustó más el final de la peli que el de la novela. Me pareció el final de la novela, con perdón, porque Thomas Harris me parece buen escritor, un poco una cagada, pero bueno. Es raro, ¿no? Porque si nos fijamos en la primera película, a lo mejor también la novela en la que se inspira El Silencio de los Corderos, yo veo que Aníbal tiene como una relación de admiración con respecto a Clarice, pero no veo que tenga ningún impulso amoroso sexual hacia ella. No me lo transmite en ningún momento en la película. En cambio, en esta segunda entrega, en Aníbal, es constantemente. Veo que cada vez que hablo, que se acerca a ella o lo que sea, que hay como una especie de tensión sexual todo el rato. Y no sé, me parece rizar el rizo. A ver, tampoco soy yo nadie para decirle a un escritor lo que tiene que escribir, ni al director cómo tiene que dirigir su película, pero me parece que a lo mejor no es necesario.
Que puedes... A ver, me parece muy una forzado. cosa sobre no sé. esto. Esta película, el libro se escribió después del éxito del Silencio de los Corderos, o sea, es posterior a la película, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Yo creo que sí. Es posterior, claro, o sea, es como... Claro, además es de la época, porque le pasó un poco lo mismo que a la segunda parte de Parque Jurásico, ¿no? Que cuando tuvo éxito la película, ya es cuando hicieron la secuela literaria y luego hicieron la película de cine, ¿no? Pero bueno, es normal, o sea, yo creo que es un producto impulsado por el marketing, así que bueno, es normal que tampoco mantenga lo que viene a ser el nivel. Y yo quería preguntaros una historia, o sea, ¿qué os parece la elección de Julianne Moore, impresionante actriz, para el papel de Clarice? A mí me gusta. Bien. Yo en eso tengo la opinión de Ridley Scott de que la tía es muy camaleónica. Sí. Sí, lo hace bien, le pega bien. Le da todo. ¿Tú qué piensas, Juan? Sí, lo que pasa es que, no sé, me gustaba más la de los silencios de los corderos físicamente. Pero bueno, no sé. Está Pero, bien. claro, si a lo mejor nos la pusieran a ella al principio, entonces ya veríamos las cosas de otra manera, pero como nos acostumbraron a una cosa, pues se ve complicado. Luego hay otro asunto bastante interesante en la película, que es el tema de la simbología y la mitología y todo este tema. Que eso es lo que me recordaba a mí un poco al proceder así un poco del Código Da Vinci, de ángeles y demonios y tal. El tema de que Aníbal Lecter es un curator, ¿no? En una biblioteca de una iglesia, una catedral, o no sé muy bien. Creo que en Roma. Florencia. Florencia, es verdad, Florencia, sí, cierto. Y pues está ahí metido dentro de toda la literatura, toda la cultura que a él tanto le gusta. Hay, bueno, charlas del Renacimiento, del humanismo, de todo este rollo, y luego vemos a Aníbal Lecter pues dando conferencias sobre la crucifixión, sobre lo de los intestinos que le salen fuera. No sé si comenta algo también de Prometeo, que le está picando un cuervo los intestinos por siempre. Habla de Judas también, que se ahorca y le salen los intestinos, en la representación que hay de la crucifixión de Cristo, que es la primera de la historia, el año 400 después de Cristo. Y como que mete un poco toda la simbología, ¿no? Un poco habla de eso, yo creo que como habla de la resurrección como un poco buscando a un redentor o algo así. O sea, yo creo que su personalidad o las cosas que hace es como realmente se come a la gente porque realmente tiene ese impulso, porque está como está, pero que a la vez tiene como una autoconciencia de sí mismo, como una especie de que es el buscador del redentor. Sí. Porque si os fijáis, va buscando a la gente que mata, a toda la gente asquerosa. Es un poco el estilo Seven, ¿no? Solo que en este caso se come a la gente. O sea, todos los que mata o ataca son asquerosos. Sí, como Punisher, tío, el personaje famoso de Marvel. Es como un antihéroe. Un antihéroe, sí, pero bueno, yo creo que sería un villano ya. Sí. Es que ahí está en el límite, ¿no? De la moralidad, ¿no? Bueno, el límite es un puto asesino, tío, pero... Sí, porque un antihéroe sería la conciencia, ¿no? Al final. No, lo que pasa es que yo creo que Aníbal no es que esté loco, es un psicópata y un sociópata, pero bueno, no soy psicólogo, pero por lo que sé de este tema, esas personas no se les considera locos, se les considera otra cosa, enfermos mentales o algo así. Pues es un psicópata y un sociópata, pero él tiene su propio código de justicia. Lo que pasa es que su código de justicia es de lo más chungo que te puedes encontrar. O sea, es en plan, eres un corrupto, pues te ahorco y te saco los intestinos como en aquella pintura del Renacimiento. O sea, ese es su código de justicia. Cualquier persona, digamos, ya no digo buena, medianamente normal, diría, hombre, no, vamos, yo qué sé, aquí a mi derecha está el señor Caribe, que te diría, hombre, no, vamos a llevarlo a un tribunal y lo juzgamos y esas cosas, ¿no? Lo de ahorcar... No, en este caso, tío, se le aplicaría una eximente por psicopatía. O sea, creo que no sé si llegaría hasta el punto de ser inimputable o se le rebajaría la culpabilidad, una ¿cómo era? No me acuerdo.
no me sale la palabra, bueno, que le rebajarían la pena. Una reducción aquí en de España. condena. O sea, aquí los psicópatas y la gente que tenga el síndrome de Tourette y todo esto están bien protegidos. Está complicada la cosa, sí, sí. Sí. Sí, señor. Yo no sé, iba a decir algo más, ahora justo me olvidé. Estaba hablando de la psicopatía y de esto. Sí, no, yo lo que estaba diciendo era que Aníbal tiene su propio código de ética y de moral y de conducta. Lo que pasa es que su código de ética y de moral es un poco maligno, las cosas como son. Sí, yo iba a decir que no sé si se pensó en las novelas o en alguna película, porque hay alguna que no vi, las novelas obviamente no las leí, porque Aníbal es el que mata a los corruptos o a esa gente podrida, esa gente putrefacta y demás, y luego se los come o se come partes de su cuerpo. Y no llega a pensar Aníbal en ningún momento que se está comiendo algo podrido y que se puede volver el podrido. Porque mata al corrupto, al tío más ladrón del mundo, y él se lo come, ¿no? Y es como, moralmente eso no es contagiarte de su corrupción, comiendo los restos de su cuerpo. Aunque no tengan nada físicamente, pues no te transmiten nada, pero si lo piensas moralmente, no sé, a lo mejor tienes un poco ese simbolismo, ¿no? De, me estoy comiendo al tío más ladrón del mundo, me estoy comiendo al político más corrupto del mundo, es como que estoy metiendo en mí la corrupción. Como el cuerpo de Cristo, ¿no? Que al final es una oblea, pues lo mismo. Sería interesante, podían tocar eso en una... No lo tocar en ninguna, me parece raro. Yo no sé si la serie de Matt Mikkelsen, porque Matt Mikkelsen, además de ser un actor cojonudo, también interpretó a Aníbal Lecter en la serie, en una serie bastante reconocida. No, que creo que se situaba cronológicamente antes de todos estos eventos. Sí, en la época de Dragon. Pues de Dragón Rojo. Pues es que en la novela, en esta misma novela precisamente, y que es una de las cosas que se quejaron mucho los fans de la novela que no sacó la película, resulta que él lo de matar a los corruptos lo hace por su código de conducta y tal. Pero lo de comer es porque él cambia un poco, porque como te lo presentan en la primera película, en El silencio de los corderos, perdón, es que a él le daba eso gustillo y un cierto placer o algo. Pero en esta es porque él tiene un trauma, porque en la Segunda Guerra Mundial unos soldados alemanes se comieron, creo que, a su hermana, y entonces eso él lo reproduce con los villanos, o sea, es un poco... Sí, hostia, le quedó ahí el estigma. Eso se toca en la... ¿Cómo se titula? ¿Aníbal el origen o el dragón rojo? ¿Cómo se titula? El origen del mal, ¿no? A la francesa. Sí, la francesa. Sí, eso lo tocan ahí, sí, sí. Que bueno, eso es un slasher, pero bueno, es igual. Pero no, a ver, pero vamos a ver. ¿Creéis que forman parte de una saga compacta, El silencio de los corderos, Aníbal, el dragón rojo y El origen del mal? Porque es que yo veo adaptaciones muy... eso, como versos libres, ¿no? Que van por ahí. Sí, yo creo que está un poco suelto. Yo no la consideraría una saga. O sea, que a veces sí que vuelve Anthony Hopkins porque es un tío que se ha, bueno, devorado literalmente el personaje. O sea, es de él, lo hizo suyo, o sea, lo conquistó. Pero más allá de eso no veo que la continuidad sea muy... no sé, muy consistente en ese sentido. No lo es para nada. Para nada. Ya digo, tanto las pelis como en las novelas se contradicen para unas con otras, quiero decir. O sea, hay una continuidad, pero no es una continuidad que tú veas ahí, sino que hay cosas que de repente, lo que ahora se llama un retcon, te cuento hechos del pasado que cambian el presente, solo que un retcon mal hecho, en plan de... tiene cosillas que chirrían. De hecho, en la novela, por lo menos, las críticas fueron que esta novela fue bastante inferior al silencio de los corderos. Lo curioso es que en la del origen del mal tenemos a un señor que es ruso, que de pequeño se va a vivir, bueno, no sé si está en Rusia o en Alemania, no sé exactamente dónde está, cuando lo capturan esos soldados. Yo creo que está en Alemania, me parece. No me acuerdo muy bien. Luego se va a Francia, luego está viajando por toda Europa y luego aparece en Estados Unidos y es uno más. Ahí tiene un acento británico sin ningún problema, o sea, ese actor es tan diferente a Anthony Hopkins que creo que el salto pues es un poco raro. Y luego incluso la personalidad, que eso se puede entender porque pasaron muchos años, también cambia mucho.
y la forma de hacer todo. Incluso la forma de hacer las películas, la de El origen del mal, es una película que mezcla un poco, tirando hacia la última media hora, el slasher brutal, porque es un kill count total, o sea, matar, matar y matar. Y mezcla un poco también un rollo así medio oriental, ¿no? Con el tema de la katana, la mujer de la que se enamora, que no sé si era la mujer o la novia de su tío o de algún familiar o algo así. Y luego vemos otras películas que ya son, bueno, y esta película es francesa, y luego vemos otras películas que ya son 100% americanas, persecuciones, tiroteos, FBIs, perdón, que solo hay uno, administración, burocracia, organización, ¿cómo se dice? Policial y la conexión internacional entre la policía, colaboración internacional, quería decir. Y todo este tema, y todo el simbolismo, todo el tema de las mariposas, el tema de la transexualidad, de Buffalo Bill, de la homosexualidad que también se toca, pero creo que está un poco desligado de todo, o sea, es algo que se va así haciendo sobre la marcha. No voy a decir como Halloween, porque Halloween es una auténtica... Es un auténtico caos, es un auténtico caos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero casi, o sea... Hago esto primero, como tiene éxito, hago esto. Y le explico lo anterior. Y como tiene éxito, hago esto y explico lo anterior. Bueno, y voy Halloween yo creo que ha recuperado un poco cierto sentido cronológico a propósito de esta última trilogía, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que hicieron al principio es un poco una devanada mental, a partir de la tercera sobre todo, ¿no? Sí, no, cada vez le pongo Halloween y yo hago lo que quiero, básicamente. No llega a este punto estas películas, pero casi. Hostia, pero igual, yo creo que en ese sentido la más desilvanada de todas es La Matanza de Texas. Sí, porque La Matanza de Texas ni siquiera se puede considerar una saga. O sea, La Matanza de Texas es un conjunto de pajas mentales, una detrás de otra. No, porque después de la segunda, y ahí todo se fue a la mierda. Cuando empezó a salir el Viggo Mortensen y el Matthew McConaughey y tal, no hemos llegado a ese nivel. El travesti. La cuarta es el espectáculo, la cuarta. Es increíble lo de la pierna robótica esa y luego el travesti, tío, ahí como una motosierra. Es impresionante. El travestido y tienes a Buffalo Bill. Buah. Yo siempre asocié a Buffalo Bill con La Matanza de Texas, siempre. Y no tiene nada que ver. Pero el personaje es muy parecido. Sí, pero es un villano interesante. Es verdad que Aníbal lo eclipsa un poco, pero es un villano muy interesante. Es un tío que interpreta su propia versión de la transexualidad. O sea, en vez de cambiarme de sexo, yo lo que hago es hacerme una piel con mujeres. Digo, No, pero decía Aníbal que él no era transexual. No, él no era transexual. Él se odiaba porque le habían hecho odiarse de pequeño, entonces quería ser mujer. Claro. O sea, pero eso no es ser transexual, es que no quiero tener mi identidad porque la odio, porque me inculcaron el odio hacia mi identidad. O sea, es no binario, tío, no binario. No sé lo que es, era un poco raro. No, o sea, hoy en día, realmente podrían hacer una versión hoy en día de Aníbal, sería espectacular. Molaría... No, de Buffalo Bill molaría una película ahí en profundidad, ¿eh? Estaría bien. Era un zumbao, vamos a ver, tú eres transexual, te cambias de sexo con una operación o ya está. Yo lo explicaba con el ejemplo del arquitecto. Yo quiero ser arquitecto, estudio arquitectura, me saco la carrera y ya puedo trabajar de arquitecto. La versión de Buffalo Bill es cojo a arquitectos gorditos, los voy matando y me hago una piel de arquitecto. Digo, creo que no. Pero a ti no te estaban tus padres de pequeño pegándote y diciendo que eras un boliche, que eras no sé qué, que hacías las cosas mal, que eras un inútil todos los días ahí. Eso le quedó ahí en la cabeza. Claro, normal, o sea, ¿cómo no? Voy a decir una cosa, Rubén, que esto es muy de cómic, los que leen cómics me entenderán. Si te fijas, la mayor parte de los superhéroes y los supervillanos de cómics tienen un origen traumático. Sin embargo, sí, totalmente. El mal. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La orientación que le dan a ese hecho traumático. Por ejemplo, Batman, esto no le debe pasar nunca a nadie más, y el supervillano es como esto me ha pasado a mí, vosotros lo vais a pasar peor. Entonces al final no es el hecho traumático, por supuesto es importante, pero es más importante la interpretación que tú le das. La diferencia está entre si el primer libro que leen después de eso es de Kant o de Nietzsche. Está bien, tío. Esa es la diferencia. Gusta, tío. Aunque con Batman, tío, yo creo que hay que apuntar fino, tío, sobre todo en estas últimas versiones que han salido, que yo creo que a priori parece más como una especie de castigador que no mata
a otra persona porque su padre le dio una especie de código deontológico que le prohibía pues hacer daño a los demás, ¿no? Es la herencia que recibió de su padre, ¿no? Que su padre era médico y tal, como en esta última que salvó al Falcone de la muerte y tal. Pero hostia, o sea, hay cómics de Batman, sobre todo recuerdo uno que era Batman Ego, donde realmente lo que te cuentan es que el tío básicamente salía a la calle porque era un puto psicópata hasta que no se dio cuenta de que no podía seguir con esta mierda, tío. Pero el tío salía a la calle a meter de hostias a la peña porque el tío estaba cabreado con el mundo. Decía, va, quien se me cruce delante lo va a pagar. Y ese es el concepto de Batman Ego. Y es el concepto que han replicado en la nueva película, yo creo, la película esta que protagoniza Robert Pattinson, sí, con Matt Reeves, ¿no? En la dirección, tío. Yo creo que ese es lo que la diferencia, ¿no? Porque cuando el tío habla por primera vez y para presentarse, en vez de decir soy Batman, dice no, soy la venganza. Y ahí está, como All Boy, con las máscaras. Sí, ahí se ve la evolución del personaje. Sí. A veces sí que se puede pensar que Batman es un poco psicópata, ¿no? Es un psicópata. Porque realmente lo que está haciendo es una fijación, una obsesión que tiene, un trastorno compulsivo que él tiene, obsesivo más bien que compulsivo. Claro, es que no, los psicópatas se ven reflejados en Batman porque Batman es un psicópata, como en la escena esta de la última película de Matt Reeves, donde está delante de Enigma y Enigma es el seguidor número 1, tal, está obsesionado con él y se ven en el espejo reflejados el uno al otro, o sea, como la escena del Joker en El Caballero Oscuro, o sea, ese es el punto de Batman, yo creo. Es el claro, punto es el que al final ¿cómo defines al psicópata, no? El que hace cualquier cosa sin verse influenciado por ningún tipo de sentimiento, ¿no? Tiene unos fines y le da igual a quién pise para conseguir. Y Batman realmente, de alguna forma, es lo que hace. Solo que él se convence a sí mismo, tiene su propio código, como Aníbal Lecter, solo que en este caso es un código opuesto. Claro, pero esa fijación que tiene con salvar, es como ese empresario, ¿no? Súper exitoso, el tiburón, que solo finanzas. Claro. ¿Cómo decía? No sé qué personaje lo decía, tío. Había de una película, de una serie, decía que los mayores psicópatas... No, me acuerdo era de un canal en YouTube que salía un analista de los psicópatas en el cine. Y él decía que había tratado a varios... Era un psiquiatra, un psicólogo, no me acuerdo, especializado en esto. Decía que había tratado a varios empresarios y a gente de altas esferas que eran los peores psicópatas que había conocido en toda su vida. Mucho peor que los de las películas, pero de muchísimo. Hecho, hay ciertas tendencias a la psicopatía en determinados trabajos. Por ejemplo, la política está llena de psicópatas. Ahí tenemos el caso Schroeder, donde se contaba... Bueno, un poco cuál era la experiencia del presidente del Tribunal Supremo de Dresde en el siglo XIX, que básicamente te contaba eso, que la política de aquel entonces estaba llena de psicópatas, de gente que básicamente son psicópatas en el sentido de que tienen un delirio, que suele ser un delirio de poder, y una paranoia de ver enemigos en todos lados, o al menos proyectar esa idea hacia todos lados. ¿Para qué? Para seguir acumulando poder, ¿no? Hay el dicho de que quien entra a la política de forma desinteresada, al final la acaban purgando, tío, la acaban decapitando. Pero es que eso también se ve en otros ámbitos, por ejemplo en la abogacía o en la medicina, con los cirujanos. Es que está lleno del mundo, puede estar lleno potencialmente de este tipo de personas, ¿no? O sea, psicópatas, narcisistas, están por todos lados. O sea, sí, solo que cada uno, pues uno decide matar y el otro decide escribir. Claro, exactamente. O sea, hay gente que utiliza toda esa, psicosis para escribir un libro. El tío este de Dresde, el tío ese escribe un libro que se llama Memorias de un enfermo nervioso, donde narra su delirio casi religioso, ¿no? Con todas sus historias. Y otras personas, pues bueno, se manifiestan de otra manera, como por ejemplo nuestro querido amigo Aníbal, matando a Peña, ¿no? A pesar de que tenga un código, pero aquí el código es deontológico. O sea, yo creo que en este sentido no se puede decir que sea un psicópata irredento, ¿no? O sea, no, bueno, a ver, ficción, ahí ¿no? se mezclarán mil cosas y habrá grados también. No será soy psicópata 100%, no. Habrá un 60%, habrá gradación también. Claro. Se mezclarán 40.000 cosas y puede tener varios trastornos, unos le influyen en otros y lo que sea. Realmente una persona sin código moral no puede vivir. Porque el código moral al final es el que te establece los fines y la forma de adquirirlos. Y si tú eres un psicópata, necesitas unos fines, porque si no, no eres un psicópata, y necesitas justificarte a ti mismo, por lo menos, la forma que tienes de adquirirlo. Y para Aníbal lo que hace está genial.
El para ser él. humano puede vivir sin ley moral, sin una ley moral que se impone a sí mismo o que hereda de esto. Yo creo que la necesita, pero la suya propia. Claro, se va creando. Como Pero la Aníbal crea, claro. en el trauma, ¿no? En esa jodienda que le ocurrió con su hermana, ¿no? Era con su hermana, sí. Ahí es donde se empezó a crear él su propio código, ¿no? Sus propias tablillas de mandamientos, tío. Eso es interesantísimo, tío. Es interesantísimo porque, claro, define un poco la identidad, la personalidad. Y es que es algo en lo que todos los... ¿Por qué los psicópatas son atractivos, tío? ¿Por qué Phantom Amigo te mola tanto el slasher, tío? ¿Por qué nos mola tanto los personajes como Michael Myers, tío? Bueno, a ver, Jason Voorhees es una mierda porque no tiene... Jason Voorhees es el típico personaje que es una mierda porque no tiene ningún código moral. No, y porque no es un psicópata, es un monstruo. Es un monstruo. Está bien el Myers es una cosa un poco rara, porque es como una sombra, ¿no? De Shape, no es... Llega al punto de no ser un ser humano, casi, a veces. Myers es la incertidumbre. Claro. Es lo que representa. Pero vamos a decir los de Scream, los que se obsesionan con las películas. Esos viven por el cine y para el cine, tío. Son putos locos del cine. Y eso pasa. Hombre, es un poco, creo yo, y es un poco también lo que hace que Aníbal sea tan popular, es la seducción del mal, el tema de que tú tienes un código moral y no haces una serie de cosas, ya sea porque tu código te lo impide o porque la ley te lo impide o la sociedad o lo que sea, pero hay un margen incluso entre las personas que se consideran más honradas y tal, de cosas que a lo mejor si la ley, la sociedad o tu propia conciencia no te condenara, harías. Y es un poco, creo yo, lo que pasa con Aníbal y otros personajes, que por qué gusta tanto el villano, porque es la seducción del mal, es en plan de, bueno, pues yo no digo que alguien viendo esta película diga que haga eso, pero dice, bueno, es que este que se ha cargado se lo mereció en el fondo, o bueno, yo es que... Entonces ahí está el tema, que en el fondo todos tenemos también nuestro lado oscuro y a lo mejor le gusta ver estas cosas, quiero decirte, o sea, no creo que a nadie normal le gustaría estar en la cena esa de cerebro con especias, pero tú lo ves en una peli y tal y dices, el tío es que en el fondo se lo merece y tal, ya, bueno, vale, y bueno. no sé. A veces se merece unas collejas, pero que le quiten el cerebro tampoco. Pero que se vaya a la cárcel se merece a lo mejor sí, pero no que le hagan comer su cerebro, pero es la seducción el del mal, es de hasta, vamos a ponerte a saber hasta qué punto serías tú capaz de pasar la línea entre lo que está bien y lo que está mal, y ese es el tema. Y el villano, pues mucha gente la pasaría. Realmente yo creo que también es una forma, todo este tipo de películas de asesinos en serie, de slasher, todos estos documentales también de psicópatas y todo psicothriller y tal, yo creo que es una forma de dar salida a esa parte oscura que tenemos todos. O sea, eso es algo que es innegable en nuestra naturaleza. Porque para nosotros como seres vivos tenemos una parte que es para estar todos juntos y llevarnos bien, porque lo necesitamos como especie. Luego tenemos otra parte destructiva, que es inherente a nosotros, porque si no, no podríamos sobrevivir. O sea, tú si no tienes esa parte destructiva, no te defiendes de un posible depredador. No serías cazador, no te defenderías cuando alguien te lanzas una piedra. Entonces necesitas tener esa parte también, que creo que Freud hablaba del Eros y el Tánatos. Y que eso lo heredó un poco de Nietzsche también, o sea, es una evidencia. Y yo creo que todas estas películas, esta literatura y tal, como que nos permiten pues profundizar en ese tánatos y a lo mejor hacemos un ejercicio de purificación, porque ya lo descargamos ahí y ya está, ya se acabó. Pero es que realmente llevamos muchos años y muchos siglos como poniéndole una manta por encima, ese espíritu tanático, ¿no? Esto nada. Y los que tienen más espíritu tanático que del Eros, los metemos en una institución. Ya no son personas, están locos, están no sé qué. Claro, yo creo que eso sirve un poco para revisionar ese impulso de destrucción que tenemos todos. Como decía Oppenheimer, ¿no? Soy el destructor de mundos. Que se basaba en el Upanishad o en alguna cosa de estas hindús. No me acuerdo muy bien. Y a Phantom no sé por qué le gusta tanto el slasher, no
A mí, ya te digo, desde pequeño, que no debería de gustarme, de pequeño, ya tenía ya mis gustos predilectos por el slasher, sí. A ver, amigo, No una sé, pregunta. yo creo que es más la incógnita esa también, ¿no? De ver ahí ese misterio que hay detrás, ¿no? Claro, por eso te la gusta historia. Halloween. Claro. El morbo. Y ¿Cuál fue el primer slasher que viste tú, tío? yo los 10 negritos. Hostia, pero Hostia, el cuidado, es de Agatha eso es de Christie, ¿no? eso es de culto, Pero los 10 de negritos Agatha Christie. no es bueno, sí, vale. Bueno, a ver. Es No, una no intriga. lo consideres un slasher, pero Sí, vale. Te lo doy y te lo concedo, sí, vale. directamente no es un slasher, pero sí. Podría Casi ser. un giallo, ¿no? Es casi un giallo Sí. también. Sí, es. A ver, Los 10 Negritos es un poco también. A ver, es un libro muy paradigmático, ¿no? Porque sí, hay es como Drácula, ¿no? Lo vemos ahí en todos lados. Referencias al giallo, bueno, el giallo lo referencia, tal. Bueno, el juego del Cluedo y toda esa mierda, tío. Y, joder, Alien, tío. Alien es una. A pesar de que ya sepamos cuál es el asesino, no deja de ser que se está cargando que se está cargando otro, que sé qué tal. Son los tripulantes de la Nostromo. Sí, O sea, es el género ese de escritura, creo que se llama Who Done It o algo así. En inglés se dice ahí, o sea, ¿quién lo ha hecho? Es un poco lo que dice, sí, el Cluedo, o sea, jugar a ver quién es, como un poco La cuerda, ¿no? La soga, perdón, de Hitchcock. La soga, tío. La soga es una película interesantísima por cómo está rodada. Pero bueno, eso es otra historia. Pero joder, o sea, ese tipo de películas de estilo Hitchcock, este tipo de intrigas incluso que hemos traído a colación a santo de esta película, está muy bien porque, joder, involucran al espectador. O sea, hacen que el espectador forme parte de la historia, ¿no? O sea, que se involucre más allá de como espectador, como detective, ¿no? De ahí que en el giallo gran parte de los personajes que resuelven los crímenes no sean policías. No, sean personajes random que están por ahí, que son víctimas o que no sé qué, que no sé cuánto, tío. Sí, en el slasher la Final Girl, sin ir más lejos. Claro, la Final Girl, Ellen Ripley, que también está ahí también, o sea, La Matanza También, de Texas, Halloween, todo. Viernes 13 casi Viernes siempre, 13, a veces es un Viernes niño, 13. pero Scream siempre es una mujer. Sí, Scream, efectivamente. Bueno, Todos, la mayor sí. parte de las veces es Sidney, pero en las últimas ya no. En la última, especialmente, por desgracia, ya no, la echamos de menos, tío. Pero sí, bueno, si nos pusiéramos a repasar aquí, tío. Molaría hacer una peli que rompiera con todos esos tópicos, tío, a tomar por el culo. O sea, que no hubiera Final Girl, que fuera un Final Trans, tío. O que que el asesino se... O que el asesino se mate a sí mismo al final. Claro, grabándose. Sí. Porque quiere hacer la película más terrorífica de slasher, la más pura, ¿no? Entonces el tío acaba y se mata. Sí. Y luego dice, suscribiros a Pensar Plural. Tal. Y se acaba con una música y Pensar plural, la película, tío. Charleston ahí para cerrar. Y de repente todos empiezan a morir y nos damos cuenta de que el asesino es el Hojas, tío, que no necesitamos, ¿eh? Podría ser. Joja con ¡Hojas! Tienes que venir, Infante. joder. Eso. Yo creo que todo el mundo sospecharía de él, pero al final el asesino sería el más obvio, que sería aquí el señor de Phantom. Sí. Va, yo Pero- creo que The Phantom sería el que resolviera el crimen, tío. Hombre, Sería sería el como ese detective, como el doctor especializado, ¿no? Como o quizás el cómplice, como el doctor este de Halloween, ¿no? El tío que se las sabe todas. Y, Mucha o experiencia. como el de Scream 1 y 2, que en las nuevas películas la hace su sobrina afroamericana, que es el que te dice todas las cosas de las películas slasher, de suele pasar esto, suele pasar otro. Efectivamente. Esa pava ha dejado una buena impronta dentro de lo que es la cinefilia, tío, con su definición de las recuelas. Que desde Scream 5 se ha venido utilizando de forma reiterada y no solo en este foro, sino en páginas reconocidas de internet como Sensacine. Sí, sí. Es cierto. Así Maravilloso. que sería eso. Y no sé, yo aquí por decir algo más y ya esta sería mi valoración final. A mí la peli me gustó,
me parece que está bien. Me gusta más El silencio de los corderos. Visualmente quizás esta, porque Ridley Scott me parece un gran director a la hora de hacer escenas, pues me parece a lo mejor más impactante, pero la otra me parece mejor y creo que se debe un poco a que lo que dije antes, en las otras novelas este personaje sale poco y eso es una especie de ponerlo, por usar metáforas de Aníbal Lecter, es un poco ese Lucifer que seduce o ayuda, pero con una ayuda siempre tal, para hacer el mal o para hacer el bien, pero es ese mal que seduce y aquí pasa a ser un demonio más. Y claro, ese bajón de ser Lucifer a ser un demonio más, pues es lo que le resta. Pero vamos, yo no me acuerdo cuánto le puse a la otra, pero creo que a la otra le puse un 8 y pico, así que a esta le pondré un 7,5. Yo no soy tan generoso, ¿eh? Yo le puse un 5 en Film Affinity a este. Yo le pongo un 6,5. Hostia. Y eso sí, las imágenes bastante bien, la fotografía bien, los planos muy bien, los entornos todos muy bien trabajados y con esos planos tan abiertos que se ve todo, esos puentes tan grandes, esos lagos, las casas ahí en medio de la nada. El tema de usar tanto la simbología religiosa también me parece muy positivo. La historia, hombre, la trama no está para nada mal, está bien buscada, pero creo que empieza de una manera un poco aleatoria, que parece que es otra película, y luego creo que como que promete mucho, empieza a crearse un clímax ahí, unas expectativas que parece que va a ser una barbaridad la película y luego como que se hunde poco a poco, o sea, la resolución final, aunque es rara y estrambótica, no deja de serlo, creo que es un poco floja, decepcionante, o sea, no tiene que ver con el ritmo que tenía la película antes, o sea, tiene un ritmo muy relajado, bueno, pues pasa esto, o sea, al final lo que más pasa es que se corta la mano a Aníbal, o sea, no sé, y la otra aparece por ahí corriendo como si nada, o sea, y 40 coches de policía para una única persona, o sea, no lo van a hacer, no lo van a hacer, o sea, van a llevar 3 o 4, pero 40 coches en fin, ¿qué va? Impresionante. Panton, ¿tú qué le darías? Bueno, yo la apruebo, pero 5,5. A ver, porque, no sé, yo veo que aquí hay un tremendo desperdicio de lo que sería el villano más aterrador, de los más aterradores del cine moderno, ¿no? Y que se pase una oportunidad, y más llevando el nombre como lleva, ¿no? Que ya directamente ya te pone Aníbal, ya el título, pues, jo. No sé, yo creo que se perdió una gran oportunidad ahí y bueno, la apruebo por aprobar. Como película del estilo Código Da Vinci, película más ahí de descifrar enigmas, sí. Pero es que me sale del universo este, de lo que sería Aníbal Lecter y no sé. Entonces, pues bueno, un 5,5 yo creo que está bien. Película para ver en familia, la recomiendo, eso sí. Bueno, en familia, madre mía. Mi familia es de Colgados, sí. Buah, si alguien tiene hijos, tío, ponedle esta peli que es maravillosa. A ver, pregunta, ¿mejor o peor que el Dragón Rojo? Luego le ponéis La Matanza de Texas 2. Esa, claro, esa. Y Pequeños Guerreros para desayunar, para que equilibre un poco. Con el café. Peor, hombre, ya hablaremos si hacemos una de Dragón Rojo, pero peor, porque el Dragón Rojo sí me parece la película que vuelve a la esencia de lo que es Aníbal Lecter y un poco su saga y tal, y es otra vez el diablo seduciendo, no es un demonio por ahí impartiendo castigos, así que yo, en mi opinión, peor. Pero también es cierto que esa novela la escribió cuando él todavía no era famoso, de hecho es la primera, entonces quizás por eso es más con mayor calidad y más fiel al personaje. La de Dragón Rojo es la que tiene referencias a Psicosis o algo así. No. Había una del Silencio de los Corderos que tenía referencias a Psicosis, al tema de la madre y los traumas con la madre. ¿Es eso? Sí, lo habíais comentado una vez. Es Dragón Rojo, sí. Como Scream 3, que también tiene referencias a Psicosis. También. Tienes Scream 1, Halloween, Scream 2, Viernes 13, Scream 3, Psicosis. Claro.
Pero bueno, David, Qué barbaridad. has lanzado la pregunta esa y te has escaqueado de dar tu valoración de... No, yo Dragón Rojo no la vi, no puedo opinar. La valoración. A ver, yo qué sé, esta película hace muchísimos años que no la veo, pero a ver, siempre que, a ver, si se queda en la memoria alguna escena, o sea, si ha dejado impronta, está guay. O sea, quizá le ponga un 6. Pero en general, yo qué sé, me acuerdo mucho mejor del Silencio de los Corderos que de esta. O sea, esta película, en cierto sentido, la mayor parte es, joder, bastante olvidable. A ver, yo le tengo cariño también un poco porque sale Julianne Moore. Julianne Moore para mí, yo qué sé, es como... Bueno, no voy a decir cómo la llamo en privado, es algo muy personal esto, pero... quien quiera saberlo, que mire la película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Pero la película, a ver, yo qué sé, o sea... Yo creo que le pongo un 6 por la escena de Ray Liotta, porque es una de las escenas más macabras que he visto en mi puta vida. O sea, de hecho me daba mucha grima. Yo la vi cuando era pequeño, igual no tenía ni 10 años. O sea, hay de esas cosas que ya no te dejan un trauma, pero, hostia, te impactan. O luego nos preguntamos por qué hay gente por ahí acuchillando. Claro, efectivamente. A mí, por ejemplo, me causó más trauma el anuncio del Radical, de donde matan a las frutas estas. Ese sí que porque lo vi cuando tenía 3-4 años. Y aún me da miedo recordarlo. También iba sobre un asesino. Asesino, tío. Está en filmación. Sí. Pues nada, muchas gracias a los tres, otra vez. Y gracias a todos los que nos veis y escucháis. Y hasta la próxima, que será la semana que viene. ¡Nos vemos! ¡Viva!